Quiero comenzar, quiero que ponga mucha atención a algunos detalles que voy a dar, pero quiero comenzar hablándole un poco de las tradiciones. Ya en otras ocasiones he dicho algo referente a las tradiciones y como tradición podemos definir todos los bienes culturales, las creencias, las costumbres, las prácticas que un pueblo considera que son dignas de ser preservadas y ser transmitidas de generación en generación. En un aspecto netamente social, lo que la cultura pretende es poder hacer comprensible y duradera la tradición de los pueblos. Cuando aplicamos esta definición y este concepto a la verdad espiritual, de igual forma podemos decir que las tradiciones son ese conjunto de costumbres, de bienes culturales que son considerados como buenos porque nos ayudan a perpetuar lo que hemos comprendido del plan de Dios. Amén. En otras ocasiones les he dicho que las tradiciones en sí no son buenas ni son malas. Eso va a variar mucho de acuerdo al contexto en el que se esté hablando. En el caso nuestro, que nos hemos reunido para poder seguir alimentando nuestra alma en la misión de vida que tiene por delante, es natural que hagamos la aplicación espiritual de eso. ¿Son malas las tradiciones para los hijos de Dios? ¿Sí o no? Depende. Porque habrán algunas tradiciones que no van a entrar en contradicción con el espíritu de la Escritura. Oiga bien lo que dije, el espíritu de la Escritura. No dije un libro constitucional o de lo que alguien piensa, el espíritu de la Escritura. Hay otras que quizás sí entrarán en contradicción directa con lo que Dios enseña en su palabra. Y nosotros tenemos que ponerle ojo a esas cosas. ¿Cuáles son aquellas cosas que de alguna manera nos ayudan a entender y a perpetuar el mensaje de Dios en nuestra alma? ¿Me sigue? Y se me cogió con buscar algunas tradiciones que solemos celebrar de este lado del mundo. Y quiero comenzar diciendo que, por si usted no lo sabía, Abraham nunca se reunió con su familia en un tiempo de oración y después su esposa dirigió el devocional y después él dio el cultural y después uno de ellos predicó. Para algunos es familiar lo que estoy diciendo, para otros no. ¿A qué me refiero? Que la composición del servicio que damos a Dios como lo conocemos hoy y lo practicamos hoy es el resultado de una costumbre que se volvió tradición. De hecho, fíjense lo siguiente. Si nos vamos al modelo bíblico estrictamente de la palabra, nosotros como que lo hacemos al revés. Oramos, adoramos, ofrendamos y recibimos la administración de Dios. Cuando me voy a la palabra, en el lugar donde Dios primero estableció un protocolo para acercarse a Él, que fue el tabernáculo, lo que primero se hacía era ofrendar. ¿Qué problema es este? Después que usted ofrendaba,
Después que usted ofrendaba, usted tenía, obviamente estaba limitado a los sacerdotes, lo demás paso, pero tenga esta idea con los sacerdotes. Usted tenía que entrar en un proceso de purificación que pudiéramos interpretarlo como un momento de oración y de humillación a Dios. Después, usted entraba al lugar santo donde solamente se adoraba. Y al final entraba al lugar santísimo donde usted no hacía nada, sino que Dios era quien ministraba. ¿Han oído eso? Sin embargo, esa tradición está tan arraigada en nosotros que podemos ver personas que critican el formato de un servicio. Incluso pudiera Dios estarse moviendo de una forma poderosa, pero como no cumple con el protocolo conocido, entonces se asume una posición de rechazo. Entonces, en ese caso, eso no está bien. ¿Me sigue? Otra, la escuela bíblica. Y me reía cuando tomaba mis notas, porque recuerdo que en una ocasión, cuando nos tocó pastorear en la República Dominicana, con el tiempo, una de las cosas que hicimos fue que no dábamos la escuela dominical. Y ya usted sabe, eso fue algo terrible, terrible, terrible. Yo estoy vivo por un propósito, y mi esposa también, de Dios. Sin embargo, en los tiempos de Jesús no se hacía escuela bíblica, ni en los tiempos de la iglesia del primer siglo. Si mi memoria a mí no me falla, esto es una práctica que se originó primero en Inglaterra en el siglo XVIII, año 1700, no me acuerdo, por un británico que por demás, oigan bien, era anglicano. Para los que no saben lo que es un anglicano, imagínense un evangélico pentecostal, pero como si fuera con los rudimentos de la iglesia católica. Esos eran cristianos anglicanos. Por eso que usted ve esas iglesias anglicanas, que usted ve los pastores vestidos, todo eso. Era un anglicano que en su época vio a los niños que por necesidad trabajaban y no sabían leer, y decidió los domingos, que era el día que él tenía libre, gracias a Dios que eran los domingos, pues si hubiera sido los lunes por la mañana, coger escuela bíblica, todo el mundo para la iglesia. Él empezó a enseñarle los domingos a esos niños a leer y a escribir, utilizando principios de su fe cristiana anglicana. Con los siglos se fue extendiendo eso hasta que llegó a Occidente y a la escuela dominical, hermano. Yo pregunto, ¿es mala la escuela dominical? No, doy gracias a Dios porque fue una herramienta que Dios usó para, en mi caso, bendecir mi vida grandemente. Pero tenemos que reconocer que fue una tradición. Dos más. ¿Sabe que una vez yo me preguntaba, cuál es la razón por la que cuando hay un sepelio, hay un entierro, hay que llevar al muerto al paso? Y en mi país, si esa caravana fúnebre no va lenta, eso es que no querían al muerto. Eso es que querían salir de él. Y le estoy diciendo que como pastor he tenido que asistir a entierros que es santísimo. Y siempre me preguntaban, y yo decía, si tú supieras el origen de eso. No estoy diciendo que sea el origen per se, pero si usted lo busca, usted va a encontrar quizás otras razones, pero va a encontrar la que yo le estoy diciendo. El Imperio Romano, vamos a echarnos más de 2000 años atrás. Cuando alguien moría, se le hacían sus honras fúnebres. Pero era llevado nada más y nada menos que a pie hacia el lugar de la sepultura,
lo llevaban por donde vivía, donde se conocía, y si era una persona muy influyente, para que la ciudad lo viera, y tenían que ir caminando con el muerto al hombro. Pasaron los siglos y se entendió, bueno, vinieron las carretas, pero se entendió que era una forma de guardar respeto al muerto, llevándolo despacio. En el 1907 creo que fue que se empezaron a usar los carros fúnebres, los carros como lo conocemos ahora, que van rápido, pero esos carros no podían ir a más de 5 millas por hora, porque todo el tiempo se han llevado los muertos así. ¿Es malo honrar al difunto de esa forma? No. Pero debemos entender de que es una tradición. ¿Y qué le puedo decir? Muchísimas cosas. Los servicios especiales del Día de las Madres. Los servicios especiales del Día de las Madres y los servicios del Día de los Padres. Tenía que sacarme eso. El Día del Pastor o de la apreciación pastoral son costumbres, son tradiciones que la damos como buena y válida, y no vemos a nadie diciendo, pero yo no veo en la Biblia nunca que celebraron el Día del Rabino. Nunca había Jesús celebrando el Día del Rabino. ¿Por qué? Porque son tradiciones. Y le estoy diciendo todo esto porque este pasado lunes 2 y martes 3 de marzo se celebró la tradicional fiesta de Purim. ¿Se entendió mi énfasis? Se celebró el misbot o el mandamiento de la fiesta de Purim. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Estoy diciendo un disparate ahora, porque acabo de decir primero que es una tradición. ¿Se entiende? Aunque después hagan el corte nada más diciéndome que yo dije que era un misbot. Pero qué bueno que usted está aquí. Contexto histórico y rápido, porque yo sé que todos ustedes se lo saben. El pueblo de Dios, los judíos, hasta ese entonces, porque ya la nación de Israel no existía, estaba bajo el dominio persa. Y cuenta la historia que el rey Asuero se congració con el pueblo judío a causa de una fémina llamada Esther. Sin embargo, no es de extrañar que en medio del pueblo persa, que había liberado del exilio a los hijos del pueblo de Dios del yugo de Babilonia, no es raro que aparezca alguien que odie a otra persona. Y la historia cuenta que Amán odiaba al pueblo judío. Y en su rencor, él hace un movimiento y logra que el rey decrete el exterminio de todos los judíos. Y cuando el rey hablaba, su palabra era irreversible. Usted no se podía echar para atrás. Pero hubo un problema, hermano. Alguien pregúnteme cuál era el problema. Que la mujer que le gustaba al rey era judía. Dios mío. Aquí se ponen los huevos a centavos. Pero lo que vemos es que a pesar de que el problema parece no tener solución, Dios comienza a obrar y a mover sus fichas de una manera silenciosa, por decirlo de alguna forma. Y aunque Amán se levantó en contra del pueblo de Dios, los planes de Amán fueron frustrados y no se llevó a cabo la masacre de los judíos. Y dice la escritura que fueron liberados de forma extraordinaria de la aniquilación total.
¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de historia. Pero Esther 9:1, para los que les gustan las citas bíblicas, y el verso 17 dice: después que pasó todo eso que yo les he contado, dice Esther 9:1, llegó el día 13 del mes de Adar, cuando debía cumplirse la orden del rey para que los judíos fuesen destruidos, pero ocurrió lo contrario, porque ese día los judíos triunfaron sobre sus enemigos. Verso 17, esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron y lo celebraron con un gran banquete. Quiero hablarles de esa tradición y de lo que esa tradición a nosotros nos puede bendecir si tomamos el espíritu de esa tradición. No es que ya Cristo murió en la cruz del Calvario y nosotros no necesitamos celebrar ninguna fiesta ni hacer nada judío. Usted va a oír de todo. De hecho, si lo que les voy a compartir a usted no le hace sentido ni le bendice para su vida y crecimiento espiritual, tiene licencia para dejarlo pasar de largo. La fiesta de Purim es una tradición, no es un mandamiento. Es una tradición que los judíos decidieron preservar para que las generaciones entendieran y atesoraran lo que significó para ellos en ese momento. Y que de generación en generación esos principios y esos testimonios de alguna manera puedan sostenerlos en un futuro. ¿Me sigue? Purim significa suerte. El asunto era que el engendro del maligno se había propuesto aniquilar al pueblo de Dios y echó suertes para ver en qué lugar y qué momento y en qué ocasión podían destruir a los judíos. Por eso se llama Purim. Ahora mire lo que dice la Biblia, capítulo 9 de Esther, verso 26 al 29. Después que pasó todo, dice: por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre todo lo que pasó y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo en cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlo. Y la reina Esther, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente al Purim. ¿Cómo decidieron ellos celebrarlo? Cuando usted ve a una persona que se acerca con la intención correcta a la escritura, nunca buscará una interpretación para cumplir un mandamiento que lo conduzca a contradecir lo que la escritura está enseñando. ¿Se entendió lo que dije? Ok. Ellos, viendo la situación, en todo Israel celebran Purim orando y ayunando. Han oído la tradición dentro de muchas iglesias cristianas: hice el ayuno de Esther. El ayuno de Esther porque fue lo que ella del Espíritu recibió para hacerlo. Pero usted supo, amado, que hay momentos donde usted tenga una situación que usted no tiene que ayunar, usted tiene que hacer el ayuno de Esther.
o el ayuno de Daniel. ¿Me está entendiendo lo que digo? ¿Cómo celebran los israelitas Purim? Con la lectura de la Torá, con la lectura de la palabra, con la lectura del libro de Esther, porque la intención es entender lo que pasó y perpetuarlo de tal manera que les sirva para ellos sostenerse de generación en generación. Ellos celebraron, y mis amados, en una celebración de gente espiritual no falta la comida y la bebida. Y tenían que comer todos. Se celebra dándole regalos al necesitado, dándole ofrendas de justicia al que necesita. Esa es la palabra hebrea sedaká. Cuando usted con lo que da está haciendo una obra de justicia. El pueblo de Israel celebraba Purim haciendo ofrendas de sedaká. Pero mis amados, siempre que usted vea gente con ombligo, usted va a encontrar personas que se van a aferrar a ciertas tradiciones con la intención de recordar y perpetuar un mensaje. Es en el siglo XV, cuando los judíos exiliados de la diáspora que están en Italia, en una interpretación de lo que han hecho de la fiesta de Purim, han dicho como Dios estuvo oculto durante todo el desarrollo de la historia, como en el libro de Esther no aparece escrito el nombre de Dios, pudiéramos entender de que Dios estuvo oculto, pero al final se reveló con la bendición. Y por la costumbre del momento, en el entorno en que vivían, utilizaron disfraces y máscaras como símbolo de que Dios estaba oculto, pero no ausente. Siguió rodando la bola, la tradición, hasta que llegó a lo que mucha gente ha visto en otros lugares. Ay, ¿por qué están celebrando eso y ponen máscara? El sentido y la razón por la cual se comenzó a usar fue ese. Ahora bien, ¿de qué sirvieron las máscaras? Como se le daban ayudas a los necesitados, una forma de guardar la dignidad del necesitado era que yo me ponía una máscara, tú te ponías una máscara, y yo no sabía a quién yo le daba la semilla de generosidad. Y sin sentir vergüenza, él la recibía, pero tampoco yo sabía de quién la recibía, con la intención de guardar el corazón. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que da ayuda, pero por usted coger esa ayuda, usted le debe la salvación? Por último ya, porque un dato muy curioso es que en su origen en Purim se usaban disfraces, por lo que le acabo de decir, y segundo, que se utilizaban los disfraces en alusión a los personajes que estaban involucrados en la fiesta. Porque la fiesta no tiene como intención distorsionar el mensaje central ni el espíritu de la historia narrada en la escritura. Y por lo tanto, si lo que queremos es recordar que hubo un rey y hubo un pueblo, hubo un enemigo y hubo un libertador y hubo una reina, como que está un poco fuera del orden bíblico usted celebrar Purim, que yo hubiese venido vestido de Batman, porque en Purim se celebran con disfraces. Si usted va a una iglesia donde todos se disfrazan de diferentes cosas, amén. Pero yo le estoy diciendo el origen de la tradición. Se supone que esta celebración no es para recordar a los superhéroes de Marvel.
Es para recordar que en un tiempo de peligro Dios intervino, a pesar de que el pueblo pensó de que Dios lo había dejado solo. Y por esa razón, cuando en un contexto de Purim alguien se viste de rey, todo el mundo sabe que en algún momento puedes tener a alguien que ejerza dominio sobre ti, pero sobre él hay un Dios que es más poderoso. La intención no es distorsionarse del mensaje. Por esa razón, usted no va a ver a nadie celebrando el Purim en su sano juicio vestido de calavera, porque en Purim se exalta la vida y no la muerte. ¿Qué nos recuerda entonces? ¿Qué le recuerda al pueblo de Dios esta celebración tradicional? 3 cosas. Número 1, liberación por encima de un decreto de muerte. Y nosotros a lo largo de los años hemos podido, ¿o usted no cree que en esta semana Israel celebrando Purim no se puso a hacer memoria de que a pesar de que han habido, curiosamente, Persia, Irán, naciones que abiertamente dicen que los van a aniquilar, ellos saben cuando celebran Purim que aunque sean amenazados por aniquilación total, aunque ellos no estén viendo lo que estaban esperando, ellos recuerdan que hay liberación por encima de un decreto de muerte. Pero si usted oyó el mensaje que yo di el miércoles, eso no hace exenta a la nación de Israel como nación de pagar los platos que rompa. Porque la razón por la cual Dios liberó al pueblo por encima de un decreto de muerte es porque había una promesa de un pueblo que él le había ofrecido a su amigo Abraham, un pueblo que espiritualmente iba a estar conectado con Dios. Número 2, Purim nos recuerda que en cualquier momento la tristeza se convierte en gozo. Número 3, que a pesar de que pudiéramos estar atravesando un camino pedregoso y difícil, después de lo difícil vendrá un tiempo de descanso y de bendición. Así es que, según todo lo que he estudiado y lo que estudié, la principal razón de esto es mantener activa la memoria del pueblo de Dios. Que a pesar de lo que se pueda vivir, Dios sigue llevando a cabo su plan. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros aquí en Occidente deberíamos celebrar Purim? Yo te pudiera preguntar por qué deberíamos hacer muchas de las cosas que te dije al principio. Pero si puedo encontrar una tradición que me ayude a mí a recordar y a entender y a perpetuar el bien de Dios en mi alma, bienvenido sea. Hoy el mensaje de Purim es interesante. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación que entiende que Dios está donde ellos lo pueden ver a simple vista. Vivimos en medio de una generación que define que Dios está cuando de forma sobrenatural sucede lo que se está esperando. Si vemos milagros, si vemos profecías, de una vez decimos, wow, Dios estaba ahí. Pero muchas veces Dios ha estado en lugares donde visiblemente no se puede identificar. Porque Dios ha estado en lugares donde no ha habido milagros, donde no se han manifestado profecías, pero sí el Espíritu ha sabido conectar con corazones que han estado alineados con el Padre y con el reino de los cielos. No sé si usted me está escuchando.
Pero la historia nos revela algo muy interesante. Y es que Dios se mueve detrás de los escenarios que estamos viendo. Para los que están en internet, ustedes me están mirando a mí en pantalla. Pero es bueno que usted sepa que para que usted me pueda ver en pantalla, hay otras personas que han estado haciendo y están haciendo un trabajo para que la transmisión se pueda llevar a cabo. Hay gente detrás de cámaras trabajando en multimedia. Hay gente detrás de cámara trabajando en áreas de servicio. Lo que usted vio aquí quizás de adoración no va a entender de que antes de suceder esto acá hubo algo que no se vio. Una preparación. Quizás para usted puede ser fácil juzgar el mensaje que le puedo estar dando, pero quiero que usted sepa que el yo estar aquí parado diciéndole lo que le estoy diciendo conlleva cosas que aquí no se ven. Tiempo, esfuerzo, recursos, estudios, preparación, zozobra. Todas esas cosas ustedes no las ven, pero están ahí. Y entonces, pastor, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero que aprovechemos esta atmósfera de Purim. Pastor, pero ya eso pasó. Seguimos pegados a tradiciones muy fuertes, amado. Porque ¿sabe qué? ¿Acaso Dios solamente es capaz de revertir un decreto en Purim, el día 2 y el día 3? Cuando nosotros aprendemos el principio y caminamos alineados a él, en el momento que nos sintamos bajo opresión, nuestro espíritu recordará que hay un Dios que está presente aun cuando nosotros no lo vemos. Yo sé que a usted no le ha pasado eso, que usted se encuentra en una situación donde usted no sabe lo que usted va a hacer, donde usted cree que todas las puertas se cerraron, donde usted le da el deseo de pararse en el parqueo y vocear, pero Jehová, ¿y a dónde que tú estás? A usted nunca le ha pasado eso. Yo sé que a usted no le ha pasado que ha estado en esas temporadas donde pareciera que usted le está hablando a Dios, pero que Dios no le oye y que guarda silencio. Pues Purim, mis amados, Purim nos enseña que el silencio de Dios no es sinónimo de su ausencia. Purim nos enseña que aunque sintamos el látigo del enemigo sobre nosotros, no quiere decir que Dios está de brazos cruzados. Porque aunque no lo entendamos, Dios nos hace recordar que Él puede estar alineando circunstancias. Él puede estar moviendo personas. Él puede estar obrando por senderos misteriosos que no sabemos, que solamente podremos identificar cuando Él manifieste su propósito. ¿Cuántas veces no hemos estado en el punto donde sentimos ya no sé lo que voy a hacer y de repente recibes una sorpresa? ¿Acaso tú piensas que eso surgió ahí de la nada? No, Dios tenía su movimiento fríamente calculado y la razón por la cual yo me estoy predicando esto yo mismo, amado. Yo dije, Señor, ayúdame con algo. La razón por la cual les estoy compartiendo esto es porque vendrán momentos donde usted dirá, no hay salida. Como después voy a explicar el miércoles y quizás usted lo ha escuchado, llegará un momento donde Israel, ese pueblo que usted ve fuerte, ese pueblo que usted ve confiado, ese pueblo que usted ve arreguindado de Dios, ese pueblo que usted ve con aliados, con tecnología, con de todo, dice la Escritura que habrá un momento donde ese Israel dirá, no podemos. Y dice la Biblia que ahí aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir Purim en esta ocasión? Que muchas son las naciones que piensan, Dios ha dicho que Él va a venir y nunca llega. No, que Dios dice esto, que Dios dice lo otro. ¿Por qué sufren? ¿Por qué padecen? Quiero que sepan que así como el pueblo de Israel recuerda que aunque no ve a Dios físicamente, ellos confían de que Dios está trabajando por ellos. Que hoy recordemos nosotros la providencia de Dios.
¿Qué es providencia? Es un evento que está guiado por Dios, aunque nosotros no nos demos cuenta. Y hay una diferencia entre providencia y coincidencia. Porque la coincidencia es un evento que sucede sin una causa intencional. Sucedió. No hay coincidencia. Pero la providencia es un evento que está guiado por Dios. Dígame usted con lo que voy a decir si esto fue coincidencia o fue providencia. Hazme el favor, mándame a buscar a mi mujer y dile que venga. Cuando ve el eunuco y le dice, Basti, dice el rey que vaya allá. Dice, dígale al rey que yo no voy para allá. Y allá fue el eunuco y le dijo, mire rey, dijo la doña que no viene, alante de todito. Y se armó un lío. Quitaron a Basti de reina. Qué coincidencia. Que casualmente dijeron uno de los que estaban ahí, pero mi rey, usted no puede tener eso así. Hágase un reinado, hágase un Miss Persia. Y busque mujeres de todos los pueblos bien bonitas, como la que usted sabe que tenemos. Búsquese ahí una cuanta y escoja una. Y se re, oye, qué buena idea, qué coincidencia. Y bueno, aquel señor llamado Mardoqueo, que estaba criando a la sobrina, dice, mira, Esther, tú, yo no sé, pero yo creo que tú puedes participar ahí y ganar. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Dice, sí, yo creo. Pues está bien, inscríbeme. La inscribieron. Qué coincidencia que el encargado del reinado, dice la escritura, que vio gracia en esa mujer, que ella, nadie sabía que era judía, porque era callado todo. Pero dice, yo no sé, mira, aquí tú estás tan bonita, pero aquella de allí, mira, esa tiene algo raro. Qué coincidencia. Que dice la Biblia que todas fueron tratadas con aceite de mirra por 6 meses. Wow. Y perfumes por otros 6 meses la piel. Ay, señores. Y de todos esos olores, el único que le olió bueno al rey. Oye, pero ¿y a qué huele esa muchacha? Señores, ¿ustedes creen que eso fue nuevo? Cuando dice el Señor, Señor, me han tocado. Pero ¿cómo que te han tocado? Claro, porque tú vienes rodeado. Entonces dice el rey, me huele bueno aquí. Dicen todas las mujeres, pero aquí estamos toditas que olemos bueno. Qué coincidencia que el olor que destacó el rey fue el de ella. Se armó el lío que Amán quiso armar y estaba a punto de salirse con la suya. Qué coincidencia que al rey se le ve el sueño. Y eso que no pagaba la casa. El palacio era gratis. Sin sueño. Mi rey, ¿qué le pasa? No puedo dormir. Pero mi rey, usted lo tiene todo. ¿Por qué usted no puede dormir? Si no, no sé, no puedo dormir. Y como en aquel entonces no había redes sociales, ni había Netflix, ni nada por el estilo, el rey le dijo, mira, ve, tráeme los libros donde escribimos todo y léeme algo. No sé. Y qué coincidencia que entre todo lo que estaba ahí guardado, jalaron un libro. Y qué coincidencia que abrieron la página donde decía, y al rey le estaban armando un bollo, un lío, le querían hacer un golpe de estado, nadie lo sabía, pero el rey fue alertado y por eso la conspiración no prosperó, gracias a Mardoqueo. Qué coincidencia. Y dice, wow, sígueme leyendo a ver qué hicimos por Mardoqueo. Y dice aquí, no, ya aquí salta el otro capítulo, no dice nada. Mis amados, si yo hubiese sido Mardoqueo, yo tengo que ser sincero, si yo hubiese sido Mardoqueo, hay un momento que yo digo, wow, ¿tú sabes lo que es eso? Yo libré al rey del golpe de estado y ni una vaca me dio. No, yo sé que usted nunca ha dicho eso. No, yo sé que usted nunca ha dicho eso. Pero los años me han hecho entender que hay olvidos que vienen de parte de Dios. Porque si me hubiesen dado la vaca, me hubiese comido la vaca.
Pero ese olvido, qué coincidencia, que dejó de ser olvido en el momento en el que una vaca no podía resolver el problema. ¿Usted me está siguiendo? Y no le dimos nada. No, mi señor, usted se sabe la historia. Si no se la sabe, lea el libro de Esther. Lea la Biblia una vez en su vida. Léala. Compruebe que lo que le están diciendo es verdad. Léalo. Si no la quiere leer, pregúntele a ChatGPT o a la inteligencia artificial que usted tenga. Algo le va a decir. Pregúntele. Qué coincidencia. Lo que nos dice la Escritura es que muchas de estas cosas que humanamente llamamos coincidencia no son otra cosa que intervenciones divinas disfrazadas. Y hay veces que ando viendo las caretas a ver si se le ve un ojo a Jehová, pero no veo nada. Hagamos memoria en Purín. Emerson en Purín, recuérdate de que Dios está en control de los detalles y que aunque tú no lo veas en la reunión que tú lo quieres ver, aunque tú no lo veas en el lugar donde lo quieres ver, Él está presente. ¿Por qué? Porque su fidelidad es, ¿cómo es? Grande, y Él permanece fiel. Señoras y señores, no fue coincidencia, fue providencia. Y quiero que sepan, mis hijos, yo sé que quizás usted, el enemigo suyo no necesariamente es una persona, es una situación que se ha levantado en su familia, en su negocio, en su ministerio, en su relación, no sé. Pero quiero que sepas que todo el que se levanta contra un hijo de Dios muere en su propia horca. Yo no sé cómo en esto, usted sabe que aquí estamos las Naciones Unidas. No sé cómo usted va a interpretar esto, pero el espíritu no es malo. A mí una vez una gente me dijo, pero ¿y por qué tú no respondes tal cosa? Digo yo, es que ni siquiera merece que le responda. Hay cosas que el enemigo ha hecho en tu contra, Francia, para provocarte. Pero tu mayor arma, ¿sabe cuál va a ser? Ignorarlo. Porque ya tú fuiste vencido. Purín nos dice eso. Salmo 7, 15, 14 y 15 dice: fíjense cómo el malvado se esfuerza en hacer maldad. Concibe la crueldad. No está diciendo que no lo hace, ¿eh? Oigan esto. Fíjense cómo el malo se esfuerza en hacer la maldad. La concibe la crueldad y da a luz la mentira. Es decir, que encima de que es malo y hace la maldad, encubre su maldad con mentira. Pero dice el verso 15: los malvados caerán en las trampas que ellos mismos prepararon para otros, porque toda crueldad que han planeado para los demás recaerá sobre ellos mismos. Purín nos dice a nosotros: no, que se están levantando en tu contra. Déjalos. No pierdas el foco. No te desenfoques. El enemigo caerá por su propia arma. ¿Saben qué? Amán llegó turbado a su casa y le dice a la mujer, una mujer virtuosa. Pero no, porque hay mujeres virtuosas dependiendo de qué reino usted esté hablando. Ella era virtuosa, pero del otro lado. Y yo, pero ¿y qué te pasa a ti, mijo? No, ese Mardoqueo me tiene a mí, mira, que me tiene mal. Me tiene mal. Y yo dice, pero ven acá, pero tú eres un jefe aquí, ¿cómo que te tiene mal? Y yo, sí, es que ya no sé. Es que si me voy por allá, él sale por aquí. Y ahora le hicieron un asunto y no sé qué es lo que va a hacer. Dice ella, pero mijo, eso está fácil. Ajólcalo. Y él dice, ¿cómo que lo ajolque? Coge una soga, prepárala. Es más, yo te ayudo a hacerla. Y mándalo a ahorcar en el medio del pueblo. Wow, mujer, como mujer virtuosa has hablado. Hizo la horca y ¿sabe a quién ahorcaron?
Ojo, no estoy diciendo que nosotros estamos llamados a predicar un evangelio de venganza. No, 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 no. Yo no dije aquí vénguese. Purín dice, no te toca a ti pelear con ellos. La estrategia contra el pueblo de Dios puede terminar siendo, ¿sabe qué? El instrumento que Dios va a usar para tu salida. Por esa razón, hagamos memoria de un versículo del libro de Esther. Esther, dime, esa mujer después que oró y ayunó, Guarien, salió ungida. Dijo, yo tengo que ir a hablar con el rey. Dijeron, mira, tú sabes que si tú vas un día que a ti no te toca, aunque tú seas la mujer del rey. Ustedes se saben ese verso. Dice, no, no, yo estoy haciendo como ella dijo. Cuando ella oyó eso, ella... porque hay veces que uno está como con esa unción y ese ímpetu, pero no falta una palabra que te ponga como, espérate. Mardo, ¿y si yo no voy? Mardoqueo, en un enojo espiritual pero pasivo, le dijo, ¿acaso piensas tú que tú no eres judía? ¿O tú crees que van a matar a los judíos y a ti no te van a matar? Pero es más, quiero decirte algo, que si no eres tú, de algún lugar traerá Dios alguna loca. Entonces ahí vuelve ella y dice, nadie sabe si para esta hora es que Dios me ha puesto en el reino. Pues yo voy pan del hombre. Y si te matan, pues que me maten. ¡Ah! ¿Qué nos dice Purín? Que la solución se pone en movimiento cuando nosotros entendemos y aceptamos nuestra asignación. ¿Cómo es posible, Jordania, que vamos a testificar que este negocio me lo dio Jehová? Como dije yo una vez, yo di un testimonio larguísimo de la casa que a mí me dieron allá en Santo Domingo, que Jehová me dio, y un testimonio grandísimo y poderoso. Y en los 10 años que duré para pagarla, hubo como 4 veces que yo quería venderla y devolverla. Y yo dije, Jehová, pero ¿y cómo yo he hecho el testimonio para atrás? Porque es que yo dije que fuiste tú y todo el mundo. Y hubo gente que compró casa por el testimonio de nosotros. Pero hay un momento donde tú necesitas entender que te tienes que poner en marcha para que lo que Dios te dijo se manifieste. Mis hijos siempre, o al menos eso es lo que pienso, podrán dar testimonio de una frase célebre mía. Esto o esto, a mí me gusta esto no me gusta tanto, esto ni sé qué diga. Sin embargo, esto es lo que más se parece a lo que Dios dijo. Yo creo que Purín nos está haciendo un llamado a que retomemos la visión que Dios nos dio. Muchos están en otras cosas, pero Dios quiere, ¿sabe qué? Usar tu influencia para cambiar las cosas. ¿Quién sabe si para esta hora fue que Dios te llamó a ti para cambiar el sistema de trabajo y de negocio de tu sector? ¿Quién sabe si a ti fue que Dios te escogió para esta hora para impactar y cambiar vida? ¿Quién sabe? Lo que yo sí sé es que yo quizá no sé, pero Él sí sabe. Dale un aplauso al Señor. Un par de cositas para cerrar. ¿Qué me llama la atención de Esther? Que Esther dijo, yo sé que yo soy la mujer del rey, yo sé que estoy buena, yo lo sé, yo estoy consciente de lo mío. Pero déjenme orar y ayunar. Déjenme en un tiempo. Toma, hay veces donde nosotros no la sabemos. Pero lo que Dios quiere es que aunque no la sepamos, mandemos una señal de que seguimos dependiendo, aunque no la sepamos. Que Purín ponga en nuestra alma, ¿sabe qué? La oración y el ayuno como una herramienta de alineamiento espiritual.
Y ya yo le he dicho muchas veces, nadie le cambia los trabajos a Dios, ni le doble el brazo a Dios. Las disciplinas espirituales, llámele como usted le llame, tienen como propósito producir alineamiento en nosotros para que, siendo alineados, entendamos el diseño y actuemos en consecuencia. Pero ¿cuántas veces nosotros salimos corriendo? Tenemos mucha fe hasta que vemos el asunto ahí. ¿Usted ve? No, yo confío en Dios. Hasta que esa confianza tiene que ser puesta a prueba. Pero la fe que es madura sabe reconocer a Dios aun cuando sus ojos naturales no están mirando donde Él está. Hay momentos donde hay una parte de mí donde no quiere nada. No nada, no, porque nada puede querer cualquiera, pero nada es un nivel de jarte sobrenatural. No quiere nada. Pero hay otra parte de mí que dice, pacientemente espera en Él y Él hará. Yo no veo cómo, yo no veo dónde, pero el que no lo vea no quiere decir que Él está ausente. En esta semana, hermano, mire qué bendición vino Purín este año. 2 y 3 de marzo. El Señor me dijo, Emerson tiene que darte 500 miligramos de Purín porque esta semana lo amerita. Y miro para allá, y miro para allá, y miro para allá, y digo yo, pero ¿y dónde está Dios? Y hay algo dentro de mí que dice, aunque no puedas ver, estoy obrando. ¿Qué pela dimos en pandemia con esa canción? Y aunque no te puedas ver, estás obrando. Sé que estás obrando. Y mis amados, como yo soy el autor de mi bosquejo, dejé esta parte de último, apota. Apota significa muy de a propósito. Y yo quiero cerrar esto compartiéndoselo a usted. Y tú vas a hacer tal cosa así. Sí, bueno, que hay que hacer así. Bueno, pero es que déjame analizar. ¿Cuál es tu situación? Bueno, mi situación es que soy judío. Uno de los principales funcionarios del gobierno no quiere saber de mí. Número 3, armó un complot en mi contra y está buscando matarme. Número 4, está tan incómodo porque el rey un día le preguntó, ¿qué yo debería hacer con aquel hombre que el rey quiera honrar y nunca lo haya honrado? Y él, pensando que el rey estaba pensando de él, dijo, ¡oh! Señores, pero ¿y de quién estará hablando el rey que no sea de mí? No, mi rey, al que usted quiera honrar, usted tiene que ponerle la mejor ropa, el mejor anillo. Usted tiene que ponerlo en el carro, ¿sabe qué? Y ponga una gente que lo jale con el carro y que lo exhiba por ahí. Y eso dice el rey, wow, qué idea, Amán, me diste. Amán llegó loco a su casa. Ay, mi amor, sí te cuento. Mis amados, y dice Mardoqueo, y el problema es que no era para él, era para mí. Y a quien pusieron a jalar la carreta donde yo iba vestido con la ropa del rey, fue a él. O sea, y dice, ay, pero no sé qué vamos a hacer. Y yo no sé usted, pero yo muchas veces me he visto así. Pensé en ti, en algo que tú y yo sabemos. Hay momentos donde las cosas dicen, por más que lo calculo, no me da. Pero Purín está en 9:1. Llegó el día 13 del mes de Adar. Llegó el día de la cita.
Llegó el día del pago. Llegó el día de la audiencia. Cuando debía cumplirse la orden del rey de que los judíos fueran destruidos. Pero ocurrió lo contrario. Yo creo que yo me estoy volviendo el loco. Porque ese día los judíos triunfaron sobre sus enemigos. Y el Señor me hizo saber: Emerson, dile a la iglesia que aunque las cosas pinten de un color, si tienen la capacidad de conectarse con el espíritu de esta tradición, quiero que sepan que yo puedo hacer que suceda lo contrario. Y de ahí estoy arreguindado. Arreguindado viene del dominicano, agarrado, aferrado fuertemente. Y ahí estoy arreguindado. Dios puede invertir el destino en un instante. Mis amados, cuando Dios interviene, la historia puede cambiar no en un solo día, en un solo segundo. Y es lo que te quiero decir de parte de Dios a ti hoy. Puedes estar atravesando situaciones que te aseguro que la tuya y la mía son inferior, humanamente hablando, a lo que padecía el pueblo de Judá en aquel entonces. Por esa razón los judíos dijeron: vale la pena que hagamos una tradición de esto que ha sucedido. Y que recordemos de generación en generación que aunque hayan decretos de muerte, Dios puede traer liberación. Que recordemos de generación en generación que la tristeza puede ser cambiada en alegría en un instante. Eso es Purín. Por eso, mis hijos, hoy cualquier diagnóstico, cualquier sentencia. Yo no estoy diciendo que le vamos a cambiar los planes a Dios, No. Porque hay cositas que vamos a tener que hacernos hombres y mujeres para hacerlo. Yo lo que le estoy diciendo es que su alma esté a la expectativa, porque aunque hayan diagnósticos, sentencias y situaciones aparentemente irreversibles, no son la última palabra cuando todavía falta Dios por intervenir. Yo quiero que te pongas de pie. Quiero que hagamos una oración. Bendito sea el Señor. La opción no es devolverse, ni dejar de creer. No. ¿Quién sabe si para esta hora Dios te apartó? Señor, ¿y por qué yo atravesando por esto? ¿Quién sabe cuáles son los planes de Dios? ¿Quién sabe? Por esa razón, mis amados, no ignores el llamado que Dios te está haciendo esta noche. Porque hay momentos en los que tendremos que decir, como Esther: si perezco, que perezca. Un día ustedes lo van a saber todo. En octubre del año pasado pasó una situación en la cual yo no estoy involucrado. Y cuando hicimos los movimientos, dije yo quiero hacer una cosa. ¿Qué? Yo quiero que a mí me involucren. Y si perezco, que perezca. Hay momentos en que va a haber que decir eso. ¿Oíste, Ángela? Pero confiado de que le servimos a un Dios que es fiel. Por esa razón, mis amados, quiero decirte de todo corazón que lo que parecía casualidad, tú verás como Dios te lo va a revelar como su providencia.
Wow, tú sabes lo que es eso. Me quemó. Tú no sabes. Se va a revelar como providencia. Perdí. No. Porque lo que parecía una derrota para los judíos se convirtió en una gran victoria. Y es la palabra que declaro sobre ti. Que lo que pudiera parecer una derrota, un capítulo final, se va a convertir en una victoria y en un punto y seguido. Que lo que parecía que era el final es apenas el comienzo de una nueva etapa dentro del propósito de Dios. Porque cuando Dios escribe la historia, nunca el enemigo es quien tiene la última palabra. Y por esa razón declaro sobre tu vida que sin importar la naturaleza de lo que estés viviendo, que podamos conectar con la esencia de esta tradición que celebra, que recuerda la fidelidad de Dios. Seguimos creyendo aunque no vemos, seguimos avanzando aunque no vemos, seguimos confiando aunque no vemos, seguimos en medio de esto creyendo aunque no lo vemos. Pero te damos gracias, Señor, porque nuestro enfoque estará siempre en ti. Que cada situación levantada en esta hora, oh Dios, sea económica, de salud, de la naturaleza que sea, las ponemos en tus manos, Señor. Y te damos gracias, porque celebraremos la victoria en el nombre de su majestad gloriosa, Yeshua de Nazaret. Amén y amén. Aleluya.